Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando era una niña, tenía un amigo extraño que creía haber inventado hasta hace aproximadamente una hora. Mis padres pasaban mucho tiempo fuera de casa cuando yo era niña. Nunca se me ocurrió entonces que éramos pobres, pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que debimos haberlo sido. Mamá trabajaba en 2 empleos, sirviendo en un restaurante y conduciendo un autobús para la escuela. Papá trabajaba en un mercado de pescado durante el día para poder asistir a la escuela nocturna por las tardes. Ambos llegaban a casa muy tarde y se desplomaban por unas horas antes de tener que hacerlo de nuevo. Nunca fueron fríos con nosotros, simplemente no tenían tiempo para mi hermano mayor y para mí. Mamá y papá se conocieron en la escuela secundaria y las fotos de la clase de último año de mamá mostraban el hinchazón de su vientre mientras llevaba a mi hermano. Eran padres antes de ser más que niños ellos mismos. Y sin habilidades reales, tenían que tomar cualquier trabajo que pudieran conseguir para mantener la comida en la mesa. Durante los primeros 10 años de mi vida, no hubo mucha felicidad. No había mañanas de Navidad, no había muchos regalos de cumpleaños y carecía de la participación de los padres que muchos de mis compañeros parecían tener. Esto fue lo que probablemente me llevó a crear a Señor Gozo. Se suponía que mi hermano me cuidaría después de la escuela. He hablado un poco de mi hermano, pero no creo que te haya contado mucho sobre él. Era 8 años mayor que yo, un estudiante de último año de secundaria que se suponía que debía ser mi cuidador mientras mis padres estaban en el trabajo. Esto generalmente se traducía en que él estaba en su habitación con la puerta cerrada, o él salía de la casa y me decía que no abriera la puerta ni saliera. Esto significaba que pasé mucho tiempo sola cuando era niña, pero prefería mucho los momentos en que me dejaba sola. Mi hermano era más que un niñero negligente. Podía ser bastante malo y parecía deleitarse en atormentarme. Si él se había ido, entonces éramos solo yo y el señor Gozo con una casa para nosotros. El señor Gozo era un amigo que descubrí que vivía en mi casa un día. Era alto, incluso más alto que mi papá, y tenía una voz extraña y susurrante que siempre me hacía reír. Llevaba ropa de adulto, un abrigo largo y un par de pantalones de traje con botas de vaquero de punta cuadrada que sobresalían de debajo de ellos. Su cabeza era redonda y pálida, sus ojos siempre parecían un poco demasiado grandes para su cara y no tenía orejas, lo que me pareció muy divertido de niña. Su sonrisa era mi cosa favorita de él, porque me recordaba al gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Algo más sobre el que siempre me recordaba a ese gato era que desaparecía cada vez que alguien más estaba cerca. Un minuto estábamos teniendo una fiesta de té o jugando al escondite y al siguiente mi hermano llegaba a casa y él simplemente desaparecía. Les conté a mis padres sobre el señor Gozo, pero solo sonrieron y dijeron que era bueno que tuviera una imaginación tan activa. Mi hermano solo dijo que yo era una pequeña rara y que me mantuviera fuera de su camino. Al señor Gozo no le gustaba mi hermano. Es un bruto y no sabe nada de imaginación, dijo con esa voz zumbona y cultivada que tenía. Gozo y yo jugamos mucho, pero recuerdo que su juego favorito era el escondite. Sin embargo, nunca podía ganarme. Yo era una excelente escondedora y él se movía pesadamente por un rato antes de finalmente decir que yo había ganado. Y yo salía corriendo y envolvía mis brazos alrededor de su pierna. A pesar de no ganar nunca, siempre parecía querer jugar. Parecía que le gustaba perseguirme por la casa y cuando pienso en esos días ahora, veo lo afortunada que fui de nunca aprender nada en contrario. Verás, el señor Gozo siempre hacía estas apuestas antes de que comenzáramos a jugar al escondite. Me prometía cosas: si no puedo encontrarte, entonces te haré lo que quieras comer, o si ganas, puedes ver lo que quieras en la televisión, sin importar lo que sea o algo así. Pero luego siempre lo seguía diciendo: pero si yo gano, tienes que venir a mi casa a jugar. Yo siempre estaba de acuerdo. Tenía 10 años y era muy buena escondiéndome. Cuando digo que nunca me encontró, quiero decir que nunca me encontró.
Me escondía debajo de cosas que eran demasiado difíciles para el de levantar o me escondía en lugares a los que era demasiado alto para trepar. Me camuflaba con mantas y almohadas y podía permanecer absolutamente quieta durante bastante tiempo. El señor Gozo se esforzaba al máximo, pisoteando mientras sus dos grandes ojos recorrían todas partes. Eventualmente, simplemente se rendía y me decía que yo había ganado. Él siempre cumplía sus promesas también. Veía Sailor Moon o Las chicas superpoderosas en medio de la noche, mucho después de que Cartoon Network dejara de emitir dibujos animados. Y había comido helado de chocolate y pizza cuando apenas teníamos comida en la casa. Sin embargo, al igual que el señor Gozo, si mi hermano llegaba a casa temprano, no podía ver la comida, ni el programa, ni el nuevo juguete que el señor Gozo me había dado. Me daba la vuelta para encontrar un plato vacío o un televisor con estática y el señor Gozo no se encontraba en ninguna parte. El señor Gozo jugaba a lo que yo quisiera, pero tenía que jugar al escondite al menos una vez al día. Si le decía que no quería, él nunca insistía. Tampoco dejaba que perder lo disuadiera de jugar. Parecía que lo que sea que quisiera hacer conmigo en su casa podía esperar. Era un compañero perfecto para una niña solitaria. Nunca vi su lado más siniestro, hasta que miré hacia atrás. Después del incidente. No fue hasta que jugamos al escondite cuando perdí a mi hermano. Era tarde, probablemente después de las 11 en punto. El señor Gozo y yo estábamos jugando al escondite como lo habíamos hecho durante la mayor parte del día. Seguía ganándole incluso después de horas de jugar, pero esta vez parecía que podría finalmente ganar. Me estaba escondiendo debajo de los cojines del sofá, comprimiéndome en un hueco debajo del cojín del medio donde los resortes se estaban hundiendo. Podía verlo buscando por debajo de una pequeña brecha en el cojín y el señor Gozo me buscaba desesperadamente. Había perdido 8 veces seguidas y vi que su paciencia estaba comenzando a deteriorarse. Estaba apartando cosas, haciendo crujir las cortinas y empujando las almohadas del sofá bruscamente mientras me buscaba. Cuando las almohadas cayeron al suelo, debo haberme movido un poco porque él volvió esos ojos demasiado expresivos hacia el sofá. Se fijaron en el cojín y supe que Gozo estaba a punto de ganar uno. Envolvió sus largos y sinuosos dedos alrededor de él, sonriendo mientras se preparaba para levantarlo y traté de reprimir una carcajada mientras me preparaba para ser encontrada. Justo en ese momento, las llaves sonaron en la puerta y vi al señor Gozo girar la cabeza para mirar. Yo también miré y cuando me volví, el señor Gozo había desaparecido. Mi hermano entró en la sala de estar entonces y mientras salía de debajo del sofá, pude olerlo antes de verlo. Había llegado a casa así unas cuantas veces, oliendo a agrio y a los productos químicos que mamá guardaba debajo del fregadero. Y suspiró con disgusto al mirar la casa. No había esperado que volviera tan pronto y el señor Gozo había sido un poco brusco en sus búsquedas las últimas veces. Había almohadas y mantas en el suelo, las cortinas estaban abiertas, los libros estaban esparcidos alrededor del estante y las revistas estaban en el suelo. La sala de estar estaba desordenada. Y mientras subía del sofá, me preguntó qué diablos había hecho. Nada, dije tímidamente. El señor Gozo y yo estábamos jugando al escondite. Mi hermano puso los ojos en blanco. Señor Gozo, señor Gozo, señor Gozo, arrastró el nombre mientras lo decía, tambaleándose un poco mientras se dejaba caer en el sofá. Estoy tan harto de escuchar sobre ese estúpido bicho raro. Limpia esta porquería antes de que mamá y papá lleguen a casa y me regañen por eso. Comencé a recoger, sintiendo que me miraba mientras me movía. Estaba actuando de manera extraña, más extraña de lo habitual, y me estaba incomodando mientras se sentaba mirando en el sofá. Limpié los libros, las revistas y puse las mantas de nuevo en el estante de la colcha y cerré las cortinas. Mientras iba a poner las almohadas en el sofá, lo miré a los ojos y vi algo que no había visto antes allí. No era amor. Sabía a qué se parecía, pero era diferente de cualquier otra cosa que hubiera visto. No me gustó. Y cuando me agarró la muñeca y me tiró hacia él, me retorcí y traté de escapar. Suéltame, dije tratando de mantener el quejido fuera de mi voz. Si me quejaba, él solo lo incitaría. No seas tan aguafiestas. Pude oler el olor acre. Ven a sentarte con tu hermano mayor. Luché tirando contra él. Estaba actuando de manera extraña y mi cerebro me gritaba que no quería que me pusiera las manos encima. Miré a mi alrededor,
buscando al señor Gozo en busca de ayuda y lo vi asomándose desde el pasillo. Su cara expresiva me dijo que quería ayudar, pero que no sabía cómo. Parecía haber una especie de dualidad en él. Un quiero ayudar a mi amiga, pero un conocimiento de que tal cosa sería imprudente. Mi hermano me maldijo, tirando de mi brazo. Justo como la chica de la fiesta, murmuró, tirando con fuerza y casi tirándome de mis pies. De repente, sin embargo, supe cómo hacer que se detuviera. Había una forma en que Gozo podía ayudar. No puedo jugar contigo ahora mismo, estoy jugando con el señor Gozo y se enojará si no terminamos nuestro juego. Lo vi burlarse, pero también pude ver algo más allí. Mi hermano fingía que no le extrañaba un poco lo del señor Gozo, pero me di cuenta de que la idea de un amigo invisible le asustaba un poco. Él había visto las fotos que le había dibujado y no pude evitar notar el escalofrío que a veces provocaban en él. Cuando estaba inestable como esta noche, estaba especialmente nervioso por el señor Gozo y decidí aprovechar eso para escapar. Sin embargo, su agarre se tensó y me dijo que, «Ya has jugado con él lo suficiente, ¿por qué no juegas conmigo?» Sacudí la cabeza. El señor Gozo se enojará. Tengo que terminar mi juego. Me di la vuelta para mirar el pasillo y lo vi sacudiendo la cabeza, rogándome que no continuara. Pero forcé mi suerte. Pero si él jugara con nosotros y terminara el juego, entonces yo habría terminado y podríamos jugar, supongo. Traté de mantener la calma, pero me ponía nerviosa. Sus manos sudorosas hacían que mi piel se erizara. Mi hermano se quedó pensativo por un momento y dejó que mi brazo se le escapara de la mano. Está bien, un juego más con el señor Gozo, ¿verdad? Su sonrisa me hizo querer correr en la noche y nunca regresar. ¿Verdad? Tú te escondes y yo me escondo y el señor Gozo cuenta. Ve a esconderte para que no te encuentre. Mi hermano se levantó, tambaleándose un poco, y se fue por el pasillo a esconderse. Me di la vuelta para ir a esconderme también y fue entonces cuando escuché la voz del señor Gozo. Por favor, no hagas esto. Podrías simplemente venir conmigo. Él no puede hacerte daño a donde vamos. Me di la vuelta y vi al señor Gozo acercándose a mí, sus ojos con aspecto de tristeza y su boca fruncida. Cuenta hasta 100, señor Gozo. Si me encuentras primero, iré contigo. Pero si lo encuentras a él primero, él tiene que ir contigo. Nos miramos el uno al otro por una cuenta de 10 antes de que él se pusiera las manos sobre los ojos y yo me fuera a esconder. Fui a la cocina, teniendo un lugar perfecto en mente mientras escuchaba que la cuenta de Gozo llegaba a 15. Abrí el gabinete debajo del fregadero y me metí, sin estar segura de si todavía cabría. Había encontrado este lugar una vez, viendo el espacio más pequeño al lado, una vez que te escondías debajo del fregadero y lo marqué para su uso futuro. Sabía que sería demasiado pequeño para que el señor Gozo o mi hermano se metieran. Les sería difícil verme en el pequeño espacio entre los cajones y la pared. Me metí allí, tirando de los cajones hacia atrás mientras los empujaba sin darme cuenta y me presioné tan plana como pude contra la pared. Incluso si mi hermano se aburría y venía a buscarme, nunca me encontraría aquí. Respiré muy superficialmente y reprimí mis jadeos mientras escuchaba que la cuenta de Gozo llegaba a 100. Entonces, el juego comenzó. Comenzó normalmente, Gozo buscando y yo escondiéndome. Revisó muchas cosas, revisó debajo de las cosas, pero la gravedad del juego comenzó a cambiar muy rápidamente. Se había ido la tarea juguetona mientras intentaba encontrarme. Se había ido la forma cuidadosa en que miraba. Ahora estaba empujando cosas y moviéndolas, y sonaba como si estuviera destrozando la casa. Se movió a la cocina, los vasos se rompieron y las cosas en el mostrador fueron empujadas al suelo. Esto no era como él. ¿Por qué estaba actuando así? Me estremecí en mi escondite, esperando ser encontrada o que él se fuera. Escuché que la mesa se volteaba, la cara del microondas se rompía al golpear el suelo y el suelo gemía mientras el refrigerador era tirado, su contenido derramándose por todas partes. «Alex», llamó el señor Gozo mi nombre. Su voz, normalmente feliz, se quebraba con tristeza y enojo. Quería ir a él entonces, quería envolver mis brazos alrededor de él y consolar a mi amigo. Pero no me atreví a salir de mi cubículo. Me quedaría escondida toda la noche si fuera necesario. Una parte de mí ahora le temía a Gozo tanto como le temía a mi hermano. «Sal», bramó. «Sal. No es demasiado tarde, todavía puedes». ¿Qué diablos está pasando aquí? Escuché a mi hermano gritar.
Casi pude imaginarlo en la puerta de la cocina. Y mientras salía del cubículo y movía su mano temblorosa hacia la puerta del gabinete, escuché los pesados pasos de Gozo mientras se dirigían hacia él. Mi hermano preguntaba quién era y qué diablos estaba haciendo en su casa. Estaba arrastrando las palabras y gritando. Gozo estaba tan silencioso como una tumba mientras caminaba hacia él. Empujé la esquina del gabinete un poco, mirando por la grieta y viendo dos piernas largas mientras caminaban hacia mi hermano, de repente asustado. No estaba mirando entre sus tobillos mientras caminaba. Él había estado tan cerca de mi escondite que podría haber escuchado el temblor si hubiera empezado a temblar más fuerte. Mi nombre es Señor Gozo, y creo que ha sido encontrado, dijo. Mi hermano gritó mientras el Señor Gozo lo bloqueaba de la vista y me metí de nuevo en el cubículo y me senté, estremeciéndome mientras él seguía gritando de terror. Me quedé allí hasta que mis padres llegaron a casa una hora después y llamaron a la policía. Tenían muchas preguntas, la policía y mis padres. Les dije que había estado jugando con el Señor Gozo cuando mi hermano llegó a casa. Él estaba actuando de manera extraña, así que le dije que jugara al escondite con nosotros para poder esconderme de él. Él estaba tratando de hacerme hacer cosas que me hacían sentir rara, así que me escondí y luego el Señor Gozo había destrozado la casa buscándome. Cuando mi hermano vino a ver de qué se trataba todo el ruido, el Señor Gozo se lo había llevado. Y yo me había escondido en mi lugar mientras él gritaba. La policía claramente no entendía de lo que estaba hablando con todo lo del Señor Gozo, pero solo sacudieron la cabeza. Cuando le preguntaron a mis padres si tenían un hijo. No, dijeron. Siempre ha sido hija única. Pude haber jurado que llamamos a esta niñera para ella, ya que llegaríamos tarde, dijo mi madre. ¿No contrataste a una niñera?, preguntó mi padre a mi madre. Mi madre solo sacudió la cabeza. Creí que tú lo habías hecho. Sin embargo, ambos tenían esta mirada soñadora en sus caras, la confusión mezclada con la vergüenza. Como cuando entras en una habitación y olvidas a qué viniste. Probablemente te parezca extraño que siguiera llamando a mi hermano por su título y no por su nombre. Es porque mientras veía a mis padres con tanta confusión, me di cuenta de que yo tampoco sabía su nombre. Recuerdo que tuve un hermano de esa manera vaga en la que recuerdas cuando tenías 6 que tenías una mascota, pero no precisamente lo que le pasó. No pude recordar su nombre. Había desaparecido de todas nuestras fotos familiares, su nombre había desaparecido de cualquier entrada de diario o tarea de clase en la que lo escribí y nadie lo recordaba en absoluto. Fue como si nunca hubiera existido. E incluso ahora, no puedo recordar cómo se veía o cómo sonaba su voz. Solo recordaba que existió y ahora se había ido. A menudo me pregunto si eso es lo que me habría pasado si el Señor Gozo me hubiera atrapado. La policía tenía muchas preguntas después de eso y finalmente se acordó que yo había sido víctima de un robo y que me había escondido de los intrusos. No me habían encontrado, así que se habían ido después de un tiempo y yo tuve mucha suerte. La policía acordó revisar la casa, pero no encontró nada. Mis padres dijeron que revisarían los objetos de valor, pero nunca reportaron nada perdido. El Señor Gozo solo se había llevado una cosa, pero no podían recordar que existiera. Me enviaron a la cama, diciéndome que durmiera un poco mientras ellos limpiaban el desorden. Y fue entonces cuando vi al Señor Gozo por última vez. Estaba acostada en la cama esa noche, escuchando a mis padres hablar sobre cómo tenían que ser más cuidadosos al dejar a alguien aquí conmigo, cuando de repente sentí sus ojos sobre mí. Me di la vuelta para ver su cara triste, sus ojos pesados llenos de dolor y su boca demasiado grande fruncida en un ceño fruncido. También vi las motas de sangre y su abrigo normalmente limpio y una pequeña sonrisa vacilante que yacía justo debajo de la superficie mientras evaluaba mi reacción hacia él. Vete, Señor Gozo, dije en voz baja. No quiero jugar contigo más. Le hice que se fuera. Le hice que dejara de hacerte daño. Te mostré lo que era para que estuvieras a salvo. ¿Y ahora no te irás?, susurró. Me di la vuelta, lo miré y grité. Vete, Gozo. Dilo de nuevo, entonces. Dilo 3 veces y nunca volveré a oscurecer tu puerta. Vete, Señor Gozo. Casi susurré, escuchando a mis padres dejar de hablar abajo.
Él se evaporó como una fina niebla y nunca lo volví a ver. Ahora soy adulta, casada con una hija propia. Y no había pensado en el señor Gozo hasta hace unas horas. Estaba guardando la ropa cuando encontré a mi hija de 4 años escondida en su armario de toallas. Emily aparentemente heredó los genes de su padre para esconderse, supongo, porque un ciego la habría encontrado escondida bajo esa pila de toallas. Ella chilló cuando la encontré, pero luego se puso de mal humor y me dijo que cerrara la puerta antes de que él la encontrara. ¿Quién?, pregunté, sonriendo mientras la levantaba en mis brazos. El señor Gozo, dijo Emily. Y mi sangre se heló. Me llevó a una habitación cuando le pregunté quién era y me mostró dibujos. Llevaba el mismo abrigo y pantalones negros rectos. E incluso dibujó las botas de punta cuadrada que sobresalen de debajo de él. Capturó su cara de una manera que yo nunca pude de niña. Su cara pálida y ovalada, sus ojos casi cómicamente grandes, su boca sonriente y sus dientes puntiagudos y su clara falta de orejas. Su cabeza todavía está afeitada, pero lo ha dibujado con un gran sombrero de copa y un ojo flotando en el medio. El ojo es azul, donde los ojos de mi hermano podrían ser azules. Ella está en mi habitación conmigo ahora mismo, quejándose porque no puede terminar un juego con el señor Gozo. A veces siento que puedo verlo por el rabillo del ojo mientras escribo esto. Él sonríe de par en par y depredador. No sé qué hacer. Puedo ver a Emily hablando con él en el espejo. Sus dos grandes formas sentadas en la cama mientras él la escucha. Sin embargo, de vez en cuando, veo esos dos grandes ojos mientras me miran, conociéndome y viéndome por lo que soy. Quiero tomar a mi hija y correr, pero no sé cómo reaccionará ante tal movimiento. Quizás pueda ofrecerle un último juego. Quizás pueda darle lo que siempre quiso. Quizás pueda salvar a mi hija como mi hermano mayor me salvó inadvertidamente hace tantos años. ¿Tengo que intentarlo, no?